Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En este diario y en este espacio continuamos con el compromiso de darles a conocer los perfiles y las propuestas de los aspirantes a tener un lugar en el Congreso que vamos a elegir el 26 de enero. El 26 de este mes las elecciones están cada vez más cerca y es por ello que es una tarea de todos informarnos y conocer a los candidatos. Y hoy día nos visita un representante de Acción Popular. Se trata del señor Carlos Valenzuela, quien va con el número 20 en la lista por Lima. Señor Valenzuela, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. ¿Por qué se lanza usted al Congreso en esta oportunidad? Mis convicciones democráticas y mis convicciones partidarias de hacer una sociedad organizada, una sociedad justa, en base a la doctrina de mi partido de toda la vida, que es Acción Popular, ¿no? El país ha estado viviendo una crisis política muy severa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y creemos que podemos contribuir en Acción Popular y de manera personal. Yo también en algunas cosas que en el transcurso del tiempo he podido estudiar, he podido asimilar, ¿no? Ahora, va a ser un parlamento corto de menos de año y medio. Hay muchos temas que se podrían abordar, pero no se puede hacer todo. ¿Cuáles cree usted que son los temas prioritarios que este parlamento debiera tocar? Tres grandes ejes, ¿no? La reforma político-electoral, el combate a la corrupción y incentivar la ética y la moral en el sistema político del país, ¿no? Empecemos por el tema de la reforma política que ha quedado, digamos, a medio hacer luego de la disolución del Congreso. ¿Cuáles son los proyectos específicamente que usted cree que deben trabajarse en este periodo? Bueno, tenemos en carpeta para los primeros días de que se instale el Congreso presentar un proyecto de ley para modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que viene señalando que toda reforma electoral tiene que transcurrir un año para poderse aplicar. Y después, seguidamente... Esto es importante, perdón, porque de lo contrario, después de abril del 2020 ya no se podría modificar nada, ¿de acuerdo? Correcto. Es, lo que ustedes plantean es que este periodo se acorte. Se acorte a 6 meses. Cosa que quedarían 6 meses más para trabajar reformas. Así de acuerdo, es, está sí, bien. Sí. Y también revisar lo que ya se aprobó, lo que ya se publicó en el mes de agosto. Por ejemplo, la modificación que se publicó del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Está dejando sin participación a nuestros compatriotas que residen en el extranjero. Sí. Volaron todo un párrafo, ¿no? Cosa bastante rara, porque un proyecto de ley pues pasa por varias manos, ¿no? Entonces eso se tiene que rectificar, porque los peruanos que están en el extranjero van a votar este 2020, pero el 2021, como está la legislación ahora, quedarían fuera. Quedarían fuera. Hay otro tema que la ciudadanía espera que sea tratado vinculado a la reforma política y tiene que ver con la inmunidad parlamentaria. La bancada de Acción Popular en el Congreso anterior fue una de las bancadas que defendió el modelo de inmunidad parlamentaria como un elemento importante en la labor congresal. ¿Usted comparte el punto de vista de mantener la inmunidad tal como está? Tal como está, no. Hay que hacer algunas rectificaciones. Por ejemplo, la inmunidad debe ser para la función congresal. Quienes vienen con algún delito, con algún problema antes de haber sido congresistas, creo que no tienen derecho a la inmunidad, tampoco si cometen algún delito fragante, ¿no? Pero para la función sí tiene que... Es decir, solo para delitos funcionales. Delitos funcionales, obviamente el Congreso, con un periodo de tiempo que se tiene que establecer, y en el caso de que se exceda este tiempo, o en el caso que para una apelación, digamos, de parte de los organismos jurisdiccionales, creemos nosotros, o personalmente, ¿no? Porque no es una posición que ya haya tomado el partido sobre quién sería el órgano del Estado que esto lo resuelva. Yo personalmente creo que podría ser el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones interviene cuando hay que vacar a un alcalde, cuando hay que vacar a un regidor, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones es totalmente apolítico, ¿no? El presidente elegido por la Corte Suprema, el Ministerio Público con otro miembro,
¿no? El Colegio de Abogados, las facultades de Derecho, universidades públicas, universidades privadas también, y un requisito indispensable, no haber pertenecido a ningún partido político los últimos 4 años. Ahora, la propuesta del presidente Vizcarra era que la inmunidad se levantaba por la Corte Suprema. ¿Por qué cree usted que el Jurado Nacional sería mejor para hacer un levantamiento con la Corte Suprema? Porque tiene una composición variada, ¿no? El colegio profesional, las universidades y el requisito de ser personas apolíticas, ¿no? En el caso de la Corte Suprema vemos cómo está con los cuellos blancos el Poder Judicial, ¿no? Y para hacer una reforma a eso va a llevar un buen tiempo, consideramos, ¿no? Quisiera hacerle un par de preguntas sobre temas coyunturales. En estos días se debate la designación de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se ha anunciado ya que la señora María Zavala será juramentada el día jueves, pero sin embargo el caso del señor Falconi queda pendiente. Desde su punto de vista, ¿se debiera designar finalmente al señor Falconi como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que su participación en política es un tema que hay que revisarlo, que hay que de alguna manera, no sé si la palabra adecuada sea investigarlo, pero sí hay que ir con cuidado con esto, ¿no? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia tiene que ser un órgano totalmente aséptico a cualquier tipo de influencia, sobre todo de tipo político, ¿no? Pero hay de hecho 3 de los finalistas han sido ministros, ¿no? Y eso en muchos casos, o el caso del señor Falconi, que ha sido congresista, que es más evidente. Pero tomemos el caso de la señora María Zavala. Se le cuestiona haber sido ministra del aprismo, por ejemplo, del segundo gobierno de Alan García. Haber sido un funcionario público de alto rango en una administración puede ser considerado como una actividad política, o porque mucha gente dice, más bien eso te califica más, no haber sido un ministro, más bien agrega el perfil, pero hay quienes dicen, no, esto es ser actividad política. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, en el caso de la doctora Zavala, también me parece que ha sido suplente, ¿no? del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Sí. Entonces, sabemos cómo se eligió ese Consejo Nacional de la Magistratura. Yo en lo personal lo veo eso también un tema delicado que debería haberse revisado y de haberse contemplado. El hecho, obviamente, de haber sido ministro de Estado, hay ministros de Estado que no tienen ninguna connotación de tipo político partidario, ¿no? Entonces podría haber integrado, pero yo creo que en mi caso personal, yo opino de que el hecho de haber sido accesitaria en el Consejo Nacional de la Magistratura, con todos los problemas que se originaron, debería haber de alguna forma no ser considerada, ¿no? Es mi opinión personal, no partidaria. La bancada de Acción Popular en el Congreso anterior se opuso a la disolución del Congreso, consideró que era inconstitucional, de hecho luego votó por la suspensión del presidente Vizcarra y apoyó la juramentación de la señora Mercedes Arauz como presidenta de la República. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de la bancada de Acción Popular en ese contexto, en los últimos días de septiembre de este año, del 2019? Bueno, hubieron 2 posiciones en la bancada, ¿no? La que usted está señalando. Y la del señor Lescano. Claro, ¿no? Eso lo ha visto el comité político, se han reunido ellos con el comité político del partido, que es el órgano partidario que fija la línea, y el comité político en su momento tomó un acuerdo que fue difundido, que el partido, como partido, lo que quería, lo que buscaba era de que haya conversaciones, que haya una unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Creemos de que se ha podido tomar otro camino diferente a la disolución del Congreso, ¿no? Eso fue lo que el partido acordó. Ahora bien, el tema de la bancada, ustedes saben que no están sujetos los parlamentarios a mandato imperativo, y fue a conciencia que cada uno de los integrantes de la bancada tomó su decisión, ¿no? Y desde su punto de vista, ¿la disolución del Congreso fue una decisión correcta? ¿Cree usted que fue una medida constitucional?
Desde mi punto de vista personal, yo le diría que sí, y estoy ahora a la espera de los pronunciamientos que tenga el Tribunal Constitucional para poder, ya salió el del doctor Ramos, ¿no? El de la otra parte estamos a la espera para poder de alguna manera ver los argumentos de una y otra parte, ¿no? Pero a simple vista, mi opinión personal es que era necesario disolver el Congreso por el enfrentamiento que había en el Ejecutivo y el Legislativo y los oídos sordos que ponían al tema de conversar, de tratar de salir de este... No le queda ninguna duda respecto de este mecanismo, de esta interpretación de la negación tácita de la confianza. Se lo pregunto porque muchas voces en Acción Popular, incluido el señor Alfredo Barnechea, que ha sido el candidato de Acción Popular en la última elección, él dijo claramente que no existe negación fáctica, que eso incluso lo calificó de golpe de Estado. ¿Usted discrepa con ese punto de vista entonces? Sí, yo creo de que era el camino que quedaba, ¿no? Para sacar adelante el país. Luego del 30 de septiembre, el presidente, ya van 100 días, vamos a cumplir en estos días de esta disolución. ¿Cree usted que luego de este suceso el presidente Vizcarra ha actuado de manera responsable o ha excedido sus competencias y ha abusado, digamos, el hecho de que no hay una fiscalización? ¿Cuál es su punto de vista? No, sí, definitivamente el hecho de que no hay una fiscalización pone en aprietos la continuidad democrática de las cosas que se tienen que hacer, ¿no? No hay que fiscalizar o no hay cómo fiscalizar, no hay Congreso de la República y estamos viendo que está sucediendo varios acontecimientos que requieren reflexión en el país, ¿no? Como por ejemplo el tema de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? El actuar de la Policía Nacional. Hay algunos decretos de urgencia también que se han promulgado y no sabemos si tenga pues la consistencia del caso, por ejemplo, el de la seguridad universal, ¿no? Eso va a requerir... el aseguramiento al CIS. Así es, ¿no? Eso va a requerir pues una importante cantidad de dinero para poder atender a los 4 millones, creo que son alrededor de nuevos asegurados que van a entrar a este sistema, ¿no? Entonces a veces la opinión pública no tiene acceso a los elementos para poder realizar un juicio certero sobre esto, ¿no? Ha mencionado usted el tema de los feminicidios, la violencia contra la mujer. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para hacer frente a este mal que nos aqueja como país? Yo creo que el Congreso tiene que fiscalizar. Hay bastante normatividad referente al feminicidio, a la violencia de género, a la violencia familiar, inclusive hay tratados internacionales. Lo que pasa es que no se cumple, ¿no? Inclusive hay sanciones que van hasta la cadena perpetua para quienes cometen estos delitos, ¿no? Pero no se cumplen, no se ejecutan. Entonces yo creo que ahí hay que hacer evidentemente una tarea de fiscalización eficiente y en el transcurso de esto pues saldrán algunas necesidades, ¿no? Por ejemplo, referente a sanciones para los malos policías, para los funcionarios públicos que no atiendan estos casos, no solo policías, sino también de repente... No es un tema de modificar leyes o el Código Penal, sino es un tema más de fiscalización, es lo que está diciendo usted. Así es, yo creo de que hay una legislación importante sobre este tema, pero no se está ejecutando adecuadamente, ¿no? El Ejecutivo tiene la posición de que una estrategia importante para el tema de la violencia contra la mujer es la educación y en particular la introducción del enfoque de género en la currícula de educación básica regular. ¿Usted apoya la existencia de un enfoque de género en la educación pública? Un enfoque de género que señale pues verdaderamente las libertades de cada uno y que señale también la posibilidad de que el niño, el estudiante, se vaya formando con respecto a su sexo opuesto, ¿no? Hasta ahí yo personalmente apoyo ese tema, ¿no? ¿Y qué es lo que no apoyaría en todo caso? Lo que se dice que me parece que es más orientado a algunos intereses, ¿no? Que se están
enseñando a los niños algunos actos que no conllevan al respeto entre el género, sino más bien se inclinan por el lado del tema sexual, ¿no? ¿Pero usted cree que eso está sucediendo en la práctica, en los libros de texto? ¿Ha tenido oportunidad de revisarlos? ¿Cree que realmente, como algunos candidatos al Congreso dicen, que se busca homosexualizar o promover el descubrimiento sexual temprano? ¿Eso está sucediendo con el enfoque de género? Bueno, no tengo la certeza, por eso le he dicho de que es lo que se dice. No he tenido oportunidad yo de profundizar ni revisar el tema, pero es materia, ¿no?, de hacer un análisis sobre este tema, ¿no? Que yo creo que más son exageraciones que realidades, ¿no? ¿Qué función congresal es más importante, la de legislar, en este periodo en particular? ¿Legislar, fiscalizar o representar? Las tres son importantes. Yo creo de que lo que es importante para el país en este Congreso complementario de duración breve es terminar con la reforma política electoral, ¿no?, que nos va a permitir en el año del bicentenario tener una nueva clase política, una nueva plataforma política cuando entremos a los 200 años de la República, ¿no? Señor Valenzuela, un mensaje final que quiera dar a quienes lo ven. Bueno, yo les quiero manifestar a los vecinos de Lima Metropolitana, porque soy candidato a Lima Metropolitana, que a la hora de votar razonen, no lo hagan por emotividad, y que recuerden que el 26 de enero del 2020 se tienen que sacar 20 en su nota y marquen la lámpara y escriban el 20 de un servidor, Carlos Valenzuela. Muchas gracias, señor Valenzuela. Carlos Valenzuela va con el número 20 en Lima por Acción Popular. Ya lo han conocido, conocen sus puntos de vista y sus propuestas, y aquí en Perú 21 vamos a seguir teniendo a más candidatos de diversos partidos para que usted pueda hacer un voto informado este 26 de enero. Con permiso.